¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a revisar la lógica en cómo trabaja esta compuerta lógica llamada OR. Eh, esta compuerta llamada OR también se le conoce como suma lógica, al igual que, como lo comenté en otro video, en un sentido estricto no es igual que la suma que conocemos en aritmética, ¿no? Pero así se le conoce como suma lógica. En la figura 1 se muestra el símbolo distintivo de dicha compuerta, y al igual que la compuerta AND, puede tener de dos, al menos dos o más entradas, ¿no? A diferencia de la NOT o de la inversora, que solamente tiene una. Claro, obviamente está justificado por la forma en cómo trabaja. Entonces la puerta OR también puede tener más de dos entradas. Aquí en la figura 1 solamente se muestra una con dos entradas. Esa es la tabla de verdad que donde se observa que vamos a tener a la salida con respecto a lo que tengamos al nivel presente en las entradas. La forma de cómo calcular cuántas combinaciones vamos a tener en una compuerta OR prácticamente es utilizando la misma ecuación que se utilizó para la compuerta AND en un video anterior. En este caso, cuando tenemos dos entradas en una compuerta OR, el número de combinaciones posibles que podemos tener serían 4, ¿no? Y aquí se observan las combinaciones y lo que resultaría al tener estos niveles de entrada en una compuerta OR. Aquí lo que tenemos es que la salida de las cuatro combinaciones, en una combinación es 0 y en las demás son niveles altos, unos. Observemos cuándo se da cada caso. Aquí lo característico es lo siguiente, jóvenes. Cuando los dos niveles en las entradas son de valor 0, la salida también vale 0. Y una manera de explicar cuándo se dan valores a la salida de nivel alto o 1 en una compuerta OR es considerando que en al menos una de las entradas el nivel presente es 1, es decir, alto. Entonces, jóvenes, esta tabla de verdad explica lo que pasaría a la salida de una compuerta OR cuando se tienen estos niveles en sus respectivas entradas. Aquí solamente a manera gráfica de describir lo anterior, donde vemos qué pasa a la salida con respecto a cada una de las combinaciones en las entradas, ¿no? Prácticamente es lo mismo que tenemos en la tabla de verdad anterior, la tabla 1 anterior. Una forma de describir matemáticamente la operación de la compuerta OR o de describir dicho comportamiento de la compuerta OR, aquí se indica en la figura 3. Aquí, si nombramos a cada una, le ponemos nombre a cada una de las entradas, es decir, esta es la entrada A, esta es la entrada B y la salida es X. En este caso, la forma matemática de describir la operación de la compuerta OR es anteponer entre cada una de las entradas el signo más. Esto aquí lo que indica es que se está realizando la operación de la compuerta OR de dos entradas. Aquí compuerta OR con tres entradas y aquí con 4. Repito, se le conoce como una suma lógica, pero estrictamente no es la suma utilizada en aritmética, ¿no? Entonces, repito, este símbolo, de este signo más, bajo este contexto en el que estamos hablando, representa la operación de la compuerta OR. Y al igual que en otras compuertas, aquí tenemos el funcionamiento a partir de un diagrama de tiempos, donde se observa
qué pasa a la salida de esta compuerta dependiendo de los niveles de entrada presentes en cada una de las entradas. Aquí, ¿por qué es 1 la salida? Porque en al menos una de sus entradas hay un nivel 1. Por ejemplo, aquí, analizando todo ese intervalo de tiempo, es 1 porque B es 1. Y en este caso también A es 1. En este intervalo de tiempo T subíndice 2, la salida es 1 porque si bien A es 0, A es un nivel 0, es decir, bajo, B tiene un nivel alto, 1. Es por eso que la salida es 1 o alto. ¿Por qué es 0 o bajo aquí en el tiempo T subíndice 3? Porque en ambos niveles en las entradas A y B son 0. Y aquí pues es 1. ¿Por qué 1 la salida? Porque al menos A está en alto, a pesar de que B esté en bajo. Entonces eso de aquí pues representa el funcionamiento de una compuerta OR cuando en las entradas están presentes trenes de impulso con diferentes niveles, es decir, alternan entre 0 y 1. Al igual tenemos aquí un ejemplo que nos piden comentar qué es lo que se observa aquí en la figura 5. Aquí tenemos entonces que un diagrama de tiempos, y este diagrama de tiempos relaciona entradas y salida en esta compuerta OR. Y al igual como lo hemos estado comentando, en función de la tabla de verdad que gobierna o que describe a esta compuerta OR, pues se observa que aquí la salida es 1. ¿Por qué? Porque al menos una entrada es 1, es decir, la entrada A, es decir, un nivel alto. Aquí, ¿por qué es un nivel bajo en la salida? Porque en este intervalo de tiempo, si bien ya no está indicado como en la diapositiva anterior, se observa que la entrada es baja, es decir, 0, y B0, por eso la salida es 0. Aquí, ¿por qué es alta? Porque en este intervalo de tiempo la entrada B es alta, a pesar de que la entrada B es baja. ¿Por qué la salida es baja? Porque en este intervalo de tiempo ambas entradas son nivel bajo, 0. Al igual aquí, en este intervalo de tiempo la salida es alta porque al menos una entrada es alta, que en este caso es la entrada a pesar de que entrada B es baja, pero aún así la salida es alta. Analizando aquí, este de aquí, ¿por qué es alto? Igual, porque si bien A es baja, o un nivel bajo, la entrada B es alta. Entonces, jóvenes, este es la forma en cómo funciona esta compuerta OR cuando a sus entradas se le someten sus respectivos trenes de impulso con sus respectivas alternancias en los niveles. Es decir, que cada una de las entradas en tiempos diferentes varía entre 0 y 1. Observemos aquí tenemos una compuerta OR, pero ahora son de 3 entradas. La tabla de verdad comentada hace un momento es extensiva para más de 3 entradas. Es decir, la tabla de verdad para una compuerta OR de 3 entradas será de la siguiente manera. Para que la salida sea 0, necesitan que todas las entradas sean 0, es decir, un nivel bajo. Con que una de estas entradas esté en un nivel alto, la salida va a ser alta también. Es decir, con que una de ellas sea en alta, esté en nivel alto, es decir, 1, la salida también va a ser alta. Y bueno, y aquí lo que tenemos es cada señal, a cada entrada le llega su tren de impulsos con sus respectivas oscilaciones entre 0 y 1. Por ejemplo, esta corresponde a lo que entra en A, esto es lo que corresponde en B, y eso es lo que corresponde en C. Y aquí se observa la salida. Aquí se observa entonces, jóvenes, si vamos a revisar por ejemplo, este intervalo de tiempo. Aquí vemos que en este intervalo de tiempo la salida es alta. ¿Por qué? Porque al menos A está en alto, a pesar de que B y C estén en bajo. Por ejemplo, aquí, ¿por qué está en bajo la salida? Porque tanto A
B y C están en bajo. Aquí, ¿por qué la salida en este intervalo de tiempo está en alto? Porque al menos la entrada A está en nivel alto, a pesar de que B y C esté también en bajo. Es por eso que la salida es nivel alto. Al igual, jóvenes, que en los otros videos, les recomiendo revisar esta referencia bibliográfica para fortalecer lo visto en este video. Saludos.